Bienvenidos a este curso de Photoshop básico para diseñadores gráficos o para no diseñadores. Para empezar, quiero decirles que Photoshop es un programa de manipulación de imágenes. En este programa vamos a poder editar fotografías, hacer fotomontajes, hacer ilustración digital, entre muchas otras cosas, ¿no? Podemos preparar documentos para impresión, para crear archivos para compartir en redes sociales. Todo eso lo podemos hacer mediante Photoshop. Para ir iniciando, vamos a crear un nuevo documento. En este caso le voy a dar aquí la opción que dice crear nuevo. Se va a abrir esta ventana. Si ustedes pueden observar en la parte de arriba, Photoshop ya nos recomienda algunos formatos preestablecidos por el mismo programa. En este caso, la primera opción, que es recientes, son formatos que yo ya utilicé con anterioridad, que me va guardando el programa para ver si yo los puedo llegar a volver a necesitar. En esta opción de guardado aparecen como unas plantillas que a lo mejor yo llegué a utilizar, pero como no he creado ninguna plantilla, pues no. Seleccionamos la opción de fotografía, ¿sí? Vean cómo tiene diferentes formatos pues, de impresión fotográfica. En el formato de impresión tenemos carta, papel legal, tabloide, A4, A6, A5. Según recuerdo, estos formatos de A4 a 6 son como formatos que se utilizan en la arquitectura. Si no sé, no estoy muy seguro, si me equivoco, por favor déjenlo ahí en los comentarios. Tenemos también obra de arte o ilustración, retícula de 1000 píxeles por 1000 píxeles a 300, cuadrícula de 2000 píxeles, póster, postal eh, y dos medidas en base a tamaños de resoluciones de pantalla, ¿no? 1080 y 720. Si seleccionamos la opción de web, ven que nos aparece nos dice que la resolución de 1366 por 768 píxeles por pulgada 72, pues es la más habitual para sitios web, ¿no? Para una web grande, web medio, web mínimo, web pequeño, MacBook Pro, Retina, y van cambiando las diferentes resoluciones, ¿no? También tenemos diferentes dispositivos móviles. En este caso el programa nos recomienda como los más habituales, los más populares. Igual manera, si esta versión del programa fuera la más actualizada, probablemente aparecerían aquí los nuevos iPhones, los nuevos teléfonos que acaban de salir hace poco. Tenemos la opción que dice película y video. También imagino que este es como para crear a lo mejor un título, como la portada de la película. Podría a lo mejor ser, a lo mejor algún intro, no sé. Photoshop también actualmente ya tiene como un formato para generar animaciones. Yo imagino que estas resoluciones hacen como referencia a esos formatos, ¿no? A lo mejor si creas una animación en Photoshop, deberías trabajar con estos tipos de resoluciones para pantallas. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con el formato de impresión. Voy a seleccionar un archivo carta. También cabe mencionar que en la parte de aquí arriba le podemos dar nombre a nuestro documento. En este caso le voy a poner test. Aquí donde dice anchura y altura, pues podemos manipular las dimensiones de nuestro documento. En este caso se encuentra la medida en pulgadas, no voy a cambiarla a centímetros. Si ustedes quieren crear una medida personalizada, solo tienen que seleccionar esta opción y marcar su medida. En este caso lo voy a crear de 20 por 20. En esa parte que dice orientación, si yo tuviera una hoja carta, a lo mejor ya ven que en la hoja carta hay un lado más pequeño y un lado más grande, ¿no? La orientación podría afectar. Pero como generé un documento de 20 por 20, pues los dos lados son exactamente iguales. Por eso no me deja marcar esta opción. Si seleccionamos mesa de trabajo es como una opción en la que se habilita una área preestablecida para poder yo trabajar. Si marcamos esta opción de mesa de trabajo, no vamos a poder cambiar del modo de color RGB, ¿sí? Lo tenemos que desmarcar para poder seleccionar otros modos de color. En este caso, como voy a crear un documento que se va a imprimir, voy a seleccionar el formato de color CMYK, que es un formato de color para impresión o de color pigmento. Este formato de color pues es más utilizado para la impresión para la impresión de documentos, la impresión de lonas, de papelería, cualquier cosa que requiera o que se vaya a imprimir en un formato físico, ya sea en un papel, en algún material, tendría que salir específicamente en CMYK. Si nos cambiamos a RGB, RGB es un formato para dispositivos electrónicos. Este formato es el más utilizado cuando ustedes van a crear flyers, volantes, pero que van a distribuir mediante redes sociales o que se van a visualizar
en aparatos electrónicos como pantallas, celulares, tabletas, ¿sí? Entonces, hay que seleccionar correctamente el modo de color adecuado para el formato en el que vamos a trabajar. Si vamos a imprimir, CMYK; si vamos a publicar en redes sociales, RGB. En este formato que dice, esta opción que dice resolución, yo puedo controlar la cantidad de píxeles por pulgada. Eso quiere decir que si yo aumento este número 450, en una pulgada de información dentro de mi documento va a existir una mayor cantidad de píxeles. Normalmente se utilizan algunas resoluciones estándares, que son 300, 150 y 72 píxeles por pulgada. 72 píxeles por pulgada haría referencia a que estamos trabajando a lo mejor para una pantalla o para una publicación de redes sociales, que no es un documento tan pesado y que muy probablemente cargue muy rápido. ¿Sí? Este formato de resolución es el que más se utiliza en las páginas web, porque es ligero, se ve bien y permite que los sitios web pues, carguen bastante rápido. En este caso voy a dejarlo a 300 porque voy a crear un documento pues quiero que tenga buena calidad para imprimirlo, ¿no? Seleccionamos CMYK, el contenido del fondo lo vamos a dejar blanco. En perfil de color, en este caso vamos a dejar que venga marcado por default, no voy a meterme con eso. Vamos a darle crear y automáticamente el programa va a empezar a crear pues, nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y aquí está. Como podemos observar, eh, la ventana que estamos viendo tiene varias como opciones, tiene varias herramientas del lado izquierdo. Tiene un menú principal en la parte superior, un menú secundario abajo del menú principal. Tiene aquí otro menú lateral que tiene varios iconitos con varias como funciones. Vamos a explicar las más básicas y las más útiles cuando vas iniciando en Photoshop. Por ejemplo, si queremos guardar nuestro documento, nos tenemos que ir directamente a Archivo, Guardar como, y ya podemos seleccionar a lo mejor un apartado en el escritorio donde queramos guardar nuestro documento. Quiero mencionar que un documento guardado en el formato de Photoshop es un formato PSD. Eso quiere decir que es un formato que otro Photoshop puede abrir y puede volver a editar, ¿no? Si marcamos esta opción, también van a aparecer formato de JPG, JPG 2000, el PSD, archivo crudo de Photoshop y el archivo TIFF y otros formatos que se pueden llegar a utilizar, ¿no? En este caso vamos a dejarlo como PSD porque solamente quiero guardar mi archivo de Photoshop. Si quisiéramos ya trabajar o ya tener nuestra imagen final, ya podríamos guardarla directamente en JPG, ¿sí? Que es un formato comprimido que ya pues, tiene toda la edición, toda la información, ya está listo para pues, mandarlo a imprimir, ¿no? En este caso no lo voy a guardar, solamente quería mostrar. Bueno, vamos a guardarlo, vamos a dejar en el escritorio, vamos a darle guardar, ¿sí? Y ya se guardó mi documento. Ya vean como aquí en la ventana, en esta pequeña pestaña, dice que mi documento se llama test, que está en formato, que es el PSD, que se guardó como archivo Photoshop, que está el 33%. Eso quiere decir que está, pues como un zoom del 33%. Vean, si me acerco un poquito más, este formato cambia. Entonces me voy a alejar un poco y lo vamos a dejar al 33%, que está en CMYK a 8 bits. Ahora, tenemos varias ventanas de herramientas o varias opciones que son las como indispensables para poder trabajar en Photoshop. Pero antes de irnos con esto, vamos a ver algunos de los menús de aquí arriba. Por ejemplo, tenemos el menú edición con una serie de opciones. Si nos vamos hasta aquí abajo donde dice preferencias, vamos a poder cambiar como una configuración un poquito más específica, como por ejemplo la interfaz, qué color va a ser la interfaz del Photoshop, vean si la quiero más oscura, más clara, blanca. Este yo imagino que es dependiendo si trabajas mucho en ambientes muy oscuros, pues sí te recomendaría que dejaras la opción más oscura, ¿no? A lo mejor está gris más claro, si trabajas en ambientes donde hay mucha luz. Eh, es como si trabajas de noche, ¿no? Imagino que de noche pues este color es como te va a afectar menos la visión. Pero bueno, espacio de trabajo, herramientas, hay muchas configuraciones que no tengo conocimiento de todas. Normalmente a mí las que me interesan son estas de generales, ¿sí? En la sección de color, perdón, la selección de color, la interfaz, que es esta, y en rendimiento. Rendimiento es como qué tanto le permitimos a Photoshop utilizar recursos de nuestra computadora, ¿sí?
Aquí le estamos diciendo que Photoshop utilice pues, 10 gigas de, pues es el 10% del total de mi tarjeta de memoria RAM, ¿sí? Aquí le estamos diciendo que está utilizando la tarjeta de video como principal procesador gráfico. Eso quiere decir que va a trabajar un poco más rápido. Tenemos más opciones, cursores, ¿sí? Podemos cambiar qué comportamiento queremos que tenga el cursor. Tenemos también estas guías y cuadrículas. Eh, Más adelante vamos a ver qué son las guías y vamos a ver cómo podemos aplicar una cuadrícula, pero en esa parte la podemos configurar. Entonces quiero que recuerden que estas opciones son un poquito ya más, como hay que entrar más a profundidad en el programa. Vamos a darle cancelar y vamos a continuar en lo que, pues en Photoshop básico, ¿no? Ahora, tenemos más menús, imagen, capas, texto, selección, filtros, 3D, vista, ventana y ayuda. Photoshop, antes de empezar a trabajar en Photoshop, a lo mejor sería conveniente que ustedes eligieran un modo de trabajo. A lo mejor en este modo de trabajo es porque ustedes se dedican más a la ilustración digital, a la fotografía, pues al diseño publicitario, ¿no? En este caso, si pueden ver en la parte superior derecha, hay un pequeño cuadrito. Si yo doy un clic en este cuadrito, ven cómo aparecen aspectos esenciales, 3D, gráfico web, movimiento, pintura y fotografía. Si yo cambio alguno de estos formatos, la selección de herramientas que está de este lado va a cambiar y la selección que está de este lado va a cambiar. En este caso vamos a dejarlo en aspectos esenciales y vean cómo se borró el menú de acá, pero aquí aparecen otras opciones, ¿no? Vamos a volver a cambiarle y donde dice 3D y vean cómo aparecieron las herramientas, pero aquí aparecieron otras opciones. También hay que tener cuidado mucho en el formato que estamos trabajando, porque a veces no recordamos que lo cambiamos y no nos aparecen las herramientas que podemos llegar a necesitar. En este caso le voy a dejar aquí en fotografía, que es como con el que más me acomodo yo. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito más de las partes de que estamos viendo aquí en pantalla. En estas partes tenemos, si ustedes pueden observar, tenemos una regla. Esta regla nos permite crear líneas guía que vean automáticamente cuando yo jalo una línea guía, pues tiene como una opción que permite que tenga un tope exactamente en la mitad del documento. Yo a veces utilizo las líneas guía para limitar los elementos que voy creando dentro de mi espacio de trabajo, pero no son tan necesarias, a menos que hagas cosas como muy específicas que requieras alinear algún objeto, algo con mucho a ojo, pues podrías crear una línea guía. Podemos cambiar también el formato de esta regla. Recuerdan que en un inicio seleccionamos que nuestro documento estuviera en centímetros. Si le damos un clic derecho, podemos cambiarlo a milímetros, puntos, picas, porcentajes, píxeles o pulgadas. Pulgadas que era el formato en el que estaba inicialmente. Entonces lo voy a dejar en centímetros, ¿sí? Y como pueden ustedes ver, eh, pues ya tenemos nuestras líneas guía, ya saben cómo cambiar el formato de la regla. En el caso de que ustedes no vean la regla, tienen que ir al menú Vista y tiene que estar marcada la opción que dice Reglas. Si esta opción no está marcada, pues no vamos a poder ver nuestra regla. Vamos a regresar a Vista, Reglas y vuelven a aparecer. Eh, También tenemos otros menús, que es menú imagen, el modo, podemos cambiar el modo de color, escala de grises, RGB, CMYK. No es recomendable cambiar de un modo de color a otro dentro de ya estar trabajando con el programa. Es mejor esto ajustarlo antes de empezar pues, a crear nuestro documento o decidirnos en qué formato vamos a trabajar, ¿sí? También tenemos el menú capa. Si queremos generar una nueva capa, lo podemos hacer aquí. Pero también lo podemos hacer en el iconito de capas, ¿sí? Miren, Photoshop es un programa que trabaja por medio de capas. Eso quiere decir que ustedes van a ir a poder agregando diferentes elementos, posicionándolos uno arriba de otros, unos abajo, unos en medio, unos hasta abajo, unos hasta la parte de arriba, unos van a estar en una esquinita. Entonces, tener ese control tan extenso de cómo puedo organizar yo mi documento, pues me va a permitir generar composiciones mucho más interesantes, ¿sí? Cuando entramos a la opción de capas, ¿sí? Que está del lado derecho, estas opciones les recuerdo que pueden ir cambiando, pueden ir variando. Yo puedo tomar esta opción de capas y ponerla aquí abajo. Entonces, si yo modifico estas opciones, pues estoy como creando un espacio de trabajo personalizado
que ya está creado en base a mis necesidades y a lo que yo requiero en este momento. Entonces, si yo muevo la opción de capas de aquí, o la saco, o la cierro, va a desaparecer de este menú. Pero no quiere decir que al desaparecer ya no la podemos volver pues a usar, ¿no? Tendríamos que irnos a ventana. Estas son las opciones de ventana, ventana, y buscamos capas. Vean, aquí está. Una vez que la volvemos a activar, ya la podemos agarrar y volver a poner aquí mismo. Ahora, Photoshop también tiene como opciones dentro de las capas. Si queremos generar una máscara de capa, si queremos crear una capa de relleno, una capa de ajuste, que son cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Si queremos crear una nueva carpeta para ir metiendo diferentes cosas, a lo mejor textos o otra información, vamos a darle doble clic, vamos a ponerle, no sé, textos, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es crear una carpeta en la que si yo genero un texto, con la herramienta de texto obviamente, por ejemplo, hola, ese texto pues ya está dentro de mi carpeta de textos, vean. Si doy clic aquí, pues ya se mete, ¿no? Entonces yo puedo ir generando un orden para todos los documentos que yo voy creando y así poder tener pues todo mi documento en orden, ¿no? O sea, que todo esté bien organizado para no borrar algo, para no cambiar la posición de algo y después ya no aparezca en el diseño final, ¿sí? También tenemos una opción que es como de generar nuevas capas. Vean, damos una nueva capa, se crea una nueva capa vacía, que que tiene el signo de más. Tenemos un bote de basura que nos dice, ok, podemos eliminar una capa. Tenemos esta opción que dice FX, es como para agregar efectos, vean, preestablecidos por el programa a nuestras capas. En este caso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Y bueno, esa es la opción capas. Esta opción capas la van a utilizar todo el tiempo, o sea, sí es importante que se aprendan como el iconito para que siempre recuerden dónde están sus capas, ¿no? Y puedan ahí ir modificando. También tenemos otra opción que se llama historia. Yo normalmente tengo las capas abajo perdón, las capas y aparte abajo de las capas tengo un modo historia. Este modo historia lo que me permite es regresar varios pasos sobre alguna acción que ya he realizado yo en el programa. Eso quiere decir que si yo borré una capa, me regreso un pasito y veamos que aquí está la capa que yo había borrado con anterioridad. Pero también quiero recordarles que este modo historia es como destructivo, porque si yo regreso muchos pasos hacia atrás, ¿sí? Vean cómo el modo historia aparece como opaco, ¿no? Si yo agarro algo, mejor algún pincel y alguna línea, sustituí toda la historia que yo ya tenía. Eso quiere decir que todas las acciones que yo ya había hecho antes, pues ya se perdieron, ya no puedo recuperarla. A lo mejor sí las pueden recuperar, pero solamente como sobre el primer paso, ¿no? Si aquí le doy control Z, puedo regresar un paso hacia atrás, pero si le vuelvo a dar control Z, ya vean que ya no regresamos. Entonces, si vuelvo a hacer la línea, y si hago otra línea, ya nomás me puedo regresar un paso hacia atrás. Entonces ya no podría recuperar todos los movimientos o todas las acciones que realicé en las capas posteriores, ¿no? O en no, todos los procesos que fui realizando a lo largo de la creación de mi diseño, ¿no? Entonces, deben ustedes tener mucho cuidado con el modo historia o con el historial de Photoshop, porque si se regresan mucho, pueden dañar ciertas acciones de su documento. Entonces tenemos el menú capas, tenemos la ventana de historia, ¿sí? Eh, ya saben cómo guardar un documento, ya saben cómo habilitar las líneas guía, que es aquí. Ya saben cómo habilitar una ventana que a lo mejor no, alguna ventana que no se encuentre aquí. Con estas opciones las pueden ir habilitando. Ahora, eh, para empezar con Photoshop, cada vez que ustedes trabajen, bueno, yo normalmente tengo abierto el menú capas. Cuando no quiero dañar como la capa base, simplemente creo una capa nueva y sobre esta puedo empezar a hacer como mi ilustración, ¿no? A lo mejor aquí, ¿sí? Puedo empezar a hacer mi ilustración. Vean cómo si yo oculto la capa, desmarcando este ojito, pues dejo de visualizar la capa, ¿no? Si la quieren bloquear para que ya nada pueda como afectar lo que ustedes están haciendo, tienen que marcar este pequeño candado que está aquí. Vean, ya no puedo trabajar sobre esa capa. Bueno, entonces
esta es como la parte inicial que ustedes necesitan saber para poder generar como su documento, empezar a trabajar ya en Photoshop. Obviamente hay un sinnúmero de herramientas demasiado extenso que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, las primeras dos herramientas para que ustedes ya puedan empezar a trabajar van a ser la herramienta de esta que es de la herramienta de selección o de la herramienta de mover. Bien, voy a crear un pequeño recuadro. Aquí, no, este es bote de pintura, herramienta de, bueno, un círculo. Creamos un recuadro. ¿Por qué no se creó un círculo? Bueno, ahí está. ¿Sí? Olviden que era un círculo, ¿no? Entonces, si yo quiero generar un pequeño recuadro, vean cómo en la ventana de propiedades, ¿sí? Que es esta que se encuentra aquí con estas pequeñas líneas, aparece qué tipo de recuadro estoy creando. Este recuadro tiene un relleno y tiene un trazado. Si yo desmarco esta opción, pues este recuadro que acabo de generar, pues ya no tiene un trazado exterior, ¿no? Solamente tiene un relleno que es de color amarillo. Entonces, la herramienta de, permítanme, la herramienta de mover me permite sujetar esta opción y desplazarla, vean, la puedo posicionar pues prácticamente donde yo quiera, ¿no? Dentro de mi espacio de trabajo o de mi hoja, ¿sí? La estamos desplazando, vean. El programa también nos ayuda como a centrarla, ¿sí? Ven que aparecen como unas líneas de repente, me está diciendo, ok, aquí está la mitad de la hoja, ¿sí? Aquí está la mitad de la hoja, aquí está la mitad de la hoja. El programa nos va a ayudar bastante con ese tipo de acomodos, ¿no? Entonces, esta herramienta me permite, pues, seleccionar algún objeto. Si yo cambio esta opción que dice selección automática o esta opción que dice capa, vamos a cambiar el comportamiento que tiene la herramienta y la verdad es que eso no es muy recomendable, ¿no? A mí me gusta dejarlo selección automática por si yo tengo a lo mejor aquí, vamos a duplicar esto, ¿no? Clic derecho, duplicar capa, ahí está. Supongamos que si yo no tuviera marcada esta opción que dice selección automática, vean, no me dice que la puedo seleccionar. Tendré que marcarla desde aquí y entonces ya moverla, ¿sí? Vean, no me está seleccionando nada, ni el fondo, simplemente me deja moverla porque yo la tengo marcada acá, ¿sí? Pero si yo quisiera mover este cuadro o este de aquí teniendo marcado esto, pues no me va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente estoy marcando la opción que específicamente debo mover. Entonces dejarle aquí donde selección automática, pues me permite que al tocar un elemento, por ejemplo este recuadro, pues lo puedo agarrar y simplemente desplazarlo. Si selecciono este recuadro, vean cómo también puedo desplazarlo específicamente. Y el programa automáticamente selecciona la capa que yo quiero desplazar. Vean, vean. Eh, También aquí hay otra opción que yo puedo marcar o puedo cambiar, ¿no? Que es grupo o capa. Si cambiamos a grupo, cuando yo genere pues cierto tipo de archivos o de composiciones, ¿sí? Voy a poder seleccionar un conjunto de elementos. Vamos a darle clic derecho y grupo a partir de capas, ¿sí? Le damos grupo 1. Entonces, como yo ya hice esto, generé una carpeta, vean que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, tener esta opción y si selecciono este objeto, vean cómo me está agarrando el grupo de objetos. Eso quiere decir que si yo generara otro grupo de textos, de fotitos, de trazados, cambiar esta opción a grupo, pues me va a permitir seleccionar específicamente todo ese grupo que está dentro de una carpeta. Para que ustedes vayan viendo que Photoshop es como, tiene opciones como muy específicas para diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos la opción de mover. También ustedes pueden hacer una selección dando un clic izquierdo sostenido. Vean cómo se genera una pequeña como área marcada con puntos que se van moviendo, ¿sí? En este caso voy a seleccionar estos dos cuadros. Miren, los voy a soltar. Ya no están marcados. Vean cómo al hacer esta selección, pues se marca automáticamente este, ¿no? Si incluyo los dos elementos, pues se seleccionan los dos elementos. Eh, la otra opción que es de las más utilizadas en Photoshop
Es como la opción para poder a lo mejor recortar una imagen, recortar algo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir una imagen, vamos al archivo abrir, voy a seleccionar imágenes, aquí tengo varias cosas. Por ejemplo, esta foto de una sesión que hice con anterioridad. Le voy a decir que sí, sí, ahí está la fotografía. Si yo quisiera cortar a lo mejor la cara de esta persona, lo que puedo hacer es tomar la herramienta de pluma. La herramienta de pluma tiene muchísimas funciones en Photoshop, pero una de las principales es la opción como para seleccionar algo muy específico. Vean, voy a dar un clic y se van generando como anclas o nodos. Estos nodos me permiten hacer una selección muy específica del área que yo voy a querer como recortar, ¿no? Entonces lo voy a hacer rápidamente. Cada vez que yo manipulo el nodo, estoy dejando el clic izquierdo presionado, ¿sí? Esta es una herramienta que requiere bastante práctica como dominarla correctamente, ¿no? Pero vean, ya hice un trazado de esta fotografía, ¿no? Si yo le doy clic derecho, hacer selección, le voy a dejar aquí un píxel de desvanecimiento. Dejar un píxel de desvanecimiento lo que hace es que mi corte no sea estrictamente sobre esta línea, ¿no? Que se vaya un píxel hacia adentro y desvanezca un poco. Por eso dice suavizado. Le vamos a dar OK. Vean cómo ya está la selección hecha. Si yo le doy control C, control V, pues prácticamente ya corté la cabeza, ¿no? Ya la puedo pegar o la puedo poner en otra parte, ¿no? En otro cuerpo, ¿no? A lo mejor dependiendo del diseño que esté realizando, ¿no? Entonces, esa es la herramienta de pluma. Aquí se encuentra y tiene la forma obviamente de una pluma. La otra herramienta que tenemos para empezar con Photoshop es la herramienta de zoom. Esta herramienta pues prácticamente es, pues como dice su nombre, nos permite hacer zoom dentro de un documento, ¿sí? Acercarme o alejarme. Este Photoshop tiene lo que se conoce como zoom de arrastre. Vean cómo está marcado aquí. Eso quiere decir que si yo doy un clic sostenido y muevo el mouse a la izquierda, ¿sí? Va a ser una cosa. Si lo muevo a la derecha, va a ser otra cosa. Vean, a la izquierda se aleja, a la derecha se acerca. Entonces yo puedo, si estoy editando a lo mejor una parte de un rostro, no sé, generando alguna modificación a una fotografía, yo puedo acercarme muchísimo, hacer los ajustes que tenga que hacer y luego alejarme para ver cómo quedó el documento que acabo de modificar, ¿no? Entonces tenemos la herramienta de mover, herramienta de pluma. Obviamente vamos a ahondar un poquito más en la herramienta de pluma, pero para la finalidad de este tutorial, pues vamos a dejarlo hasta aquí. La herramienta de zoom. Tenemos la herramienta también de cuentagotas, que herramienta me permite tomar muestras de color, ¿sí? Vean como aquí tengo unas manchitas amarillas. Cuando pongo el cursor exactamente sobre uno de los puntos amarillos, me dice, ok, mira, aquí hay amarillo, vean, de repente se marca, ahí está. Me voy a acercar para que lo vean más específicamente. Aquí hay amarillo y automáticamente en el selector de color, es una marca que es amarillo, ¿no? Si le doy clic en el color blanco, pues marca que estoy marcando un color blanco. Entonces, si yo quisiera tomar un tono muy específico de alguna imagen y utilizarlo para una ilustración, podría seleccionar ese color, en este caso el amarillo, y vean cómo aparece marcado aquí. Estos dos colores son como, son como mi selector de color, ¿sí? Si yo le doy un doble clic a esta opción, se abre la paleta de colores, ¿sí? O el selector de color. Este selector de color pues tiene una gama de colores súper extensa, o sea, hay tantos tonos que no sabría cómo decirles una cantidad específica, ¿no? Ya seleccioné un color, entonces ya podría utilizar ya sea un pincel, permítame, tengo seleccionado un grupo, ¿no? Y hacer una mancha, ¿no? Muy específico, ¿no? Todo, quiero cambiar el tono, cambiamos el color y hacemos otras rayas, ¿no? Entonces, este es mi selector de color. Si yo doy clic en estas flechitas, pues se invierte, ¿no? Ahora es blanco y el rojo está como guardadito, ¿no? Si le damos clic a este pequeño cuadro, de estos dos cuadros que están juntos, blanco y negro, pues regresamos a los colores que aparecen como por default, ¿no? Lo que es el negro y el color blanco. Entonces llevamos eh, unas herramientas que es la herramienta de mover, la herramienta de zoom, la herramienta de pluma, ¿sí? Y la herramienta de selector de color o cuentagotas.
Vean, podemos seleccionar el color que tenemos y vean cómo automáticamente se va marcando. Tenemos muchísimas herramientas en Photoshop. Si tienen la pregunta de qué herramienta estuve utilizando para hacer estas manchones, pues es la herramienta de pincel. También esta es una herramienta que se utiliza muchísimo en ilustración digital, ¿sí? Porque puedes tener una gama súper extensa de pinceles, o sea, puedes crear tus propios pinceles, puedes crear eh, pues tus propios herramientas o pinceles específicos con un comportamiento muy específico, pues para tus ilustraciones, ¿sí? Mm, una vez que ya generamos nuestro documento, que ya hicimos nuestra ilustración, pues ya podríamos guardarlo, ¿no? En este caso, pues no he hecho nada realmente, solo hemos explicado 4 herramientas. Espero que les hayan quedado bastante claras, perdón. Para un siguiente video vamos a ahondar un poquito más en las capas, en los modos de color, vamos a explicar otras 4 herramientas y poco a poco vamos a ir a lo mejor ampliando como el conocimiento que tenemos de la herramienta de pluma, de la herramienta de mover, de la herramienta de zoom. Vamos a ver, ir cambiando algunas opciones para que vean qué otros comportamientos pueden llegar a tener, ¿sí? Espero les haya gustado el video. Esta es la parte número 1 de un curso bastante extenso que vamos a hacer aquí para el canal. Espero les ayude y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Vamos a ir iniciando. Esperen a la segunda parte. Vamos a ahondar más en el tema. Y espero les haya gustado. Dejen un comentario, suscríbanse al canal y de mi parte sería todo. Bye.